están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast aquí en TVUCT Araucanía. Hoy con un invitado de lujo que nos acompaña de la casa de la Universidad Católica de Temuco, don Sergio Chacón, psicólogo. Sergio, gracias por acompañarnos hoy día. No, por el contrario, muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación y por abrir este espacio para que podamos conversar. Bueno, una conversación que en particular me resulta del máximo interés porque es un tema muy sensible en nuestra sociedad. Yo quiero contarles a toda la gente que nos ve hoy día un poquito de la historia de Sergio en líneas bien generales. Después vamos a entrar en los detalles, Sergio y todo. Sergio es psicólogo, especialista en adicciones, vinculado desde el año 2005 al ámbito del abordaje del uso de sustancias, trabajando directamente con personas que presentan consumos problemáticos de alcohol y drogas y además formando técnicos y profesionales en el abordaje del uso de sustancias. Un tema que podríamos decir que va en alza, pero de eso vamos a estar conversando el día de hoy porque tenemos un estudio del que conversar, pero más que eso, de acuerdo a tu experiencia, 20 años, ¿no? Trabajando en un tema que es tan sensible, el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes de nuestro país particularmente. ¿En qué estado de situación está hoy día? Mira, en el último estudio que lanzó Senda en población escolar, que incluye a los jóvenes, porque mide desde octavo hasta cuarto medio, hay buenas noticias. Mira, qué buena. Sí, y las buenas noticias son que el uso de sustancias o se ha mantenido o ha disminuido en términos generales. Y eso es una buena noticia porque en el estudio anterior, que fue durante la pandemia, se constató una baja, pero se atribuía a que era porque estábamos en una situación especial, que había poco acceso a la sustancia y todo eso. No obstante, esa tendencia se mantuvo. Qué buena noticia, ¿no? Es una muy buena noticia. Una tremenda noticia, sí. Sí, y entonces eso es esperanzador. No obstante, no nos puede llevar a relajarnos, porque si bien esos resultados son esperanzadores, todavía hay trabajo que hacer en términos de prevención y también de apoyo a las personas que, aunque sea un porcentaje bajo, personas que finalmente desarrollan problemas con el uso de sustancias y requieren tratamiento y después procesos de recuperación e integración social. Oye, en ese sentido, Sergio, aquí tenemos el tiempo para conversar en este aspecto desde los orígenes del trabajo que tú en particular has desarrollado, que me imagino también siguiendo líneas, experiencias, etcétera, comienzos de los años 2000, ahora estamos ya a un cuarto del siglo XXI, impresionantemente cómo pasa el tiempo. ¿Cómo has visto la evolución en el trabajo, en las formas, en la relación que tiene la sociedad con este tema que también muchas veces es bien tabú, incluso dentro de las casas, en las familias, etcétera, ¿no? Sí. No se aborda tal vez de la forma en que debería, porque tampoco nadie es experto. A veces hay jóvenes, niños, hijos que parecieran tener conductas extrañas y los papás, por formación, no tienen cómo abordarlo. Sí. Mira, yo te diría que la respuesta a esa pregunta depende de qué sustancia hablemos. Por ejemplo, si miramos el tabaco, que también es una sustancia que uno podría decir que es una droga, pero que es lícita, al menos para los mayores de edad. Si miramos los datos desde el 2003 hasta hoy día, ha venido en declinación importante. El tabaco. Mira, el cigarro. El cigarro, sí, el cigarro. Sí. En el caso del alcohol, estamos hablando de los jóvenes, también ha venido disminuyendo si es que miramos las prevalencias, o sea, cuántos jóvenes declaran consumir en el último mes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en términos de tendencias, son tendencias a la baja. ¿Ok? Ahora, respecto de, por ejemplo, la marihuana, del cannabis, ¿no es cierto? Algo que ha pasado en términos como de desarrollo, no necesariamente relacionado con la prevalencia, con la cantidad de personas que consumen, sino con el lugar que ocupa en nuestra sociedad, es un consumo que se ha ido como normalizando. ¿Sí? Normalizando en el sentido de que se ha ido validando como sociedad, ¿a eso te refieres? Claro, con una validación social que hace mirar ese consumo como eventualmente no tan riesgoso. Casi como un cigarro. Claro. De hecho, muchas personas consumen marihuana, ¿no es cierto? Y dicen, yo consumo marihuana que es más saludable versus el tabaco.
Ahora sabemos que la marihuana fumada, ¿no es cierto?, también tiene efectos en la salud y no solamente en las vías aéreas, también a nivel neuronal y todo eso, dependiendo en qué etapa de la vida las personas la consuman. Ahora bien, también ha habido otro elemento en términos de desarrollo, y es que la ciencia de la prevención hoy día, parte de las cosas que nos muestra, es que para que las tasas de uso disminuyan, es fundamental, por un lado, el involucramiento parental y la percepción de riesgo del uso de una sustancia. Entonces, a medida que se ha ido generando información basada en evidencia, que pone sobre la mesa lo que realmente sucede con las drogas, eso permite tener percepciones de riesgo que hacen disminuir las prevalencias, y también los padres pueden no saber de drogas, pero sí es importante que sepan cómo conversar con sus hijos. Y eso, hoy día, el involucramiento parental y el aumento y que se haya sostenido la percepción de riesgo, es una de las causas, o uno de los factores, digamos, más que causa, que explican estos descensos y que se sostengan las prevalencias bajas en el uso de sustancias. Es una buena noticia en ese sentido, porque si uno se pone a pensar y tomando los datos que tú nos comentas ahí en líneas bien generales, desde el 2003 a la fecha, la disminución en el consumo de tabaco, del cigarrillo, ha ido a la baja, una buena noticia, del alcohol a la baja. Y esto tal vez tendrá que ver con que se han puesto en evidencia distintos estudios a nivel internacional respecto al impacto que tiene, por ejemplo, el alcohol en el desarrollo, o el cigarro, la comparativa con los casos de cáncer. ¿Hay una relación directa, como en esta lógica de crear conciencia un poquito? Sí, mira, yo te diría que siempre aquí estamos en el ámbito de los factores de riesgo y los factores protectores. ¿Sí? Establecer relaciones causales propiamente tales es súper complicado. Pero desde una perspectiva multidimensional, ¿cómo se explica esto? Se explica, por ejemplo, nosotros hace ya harto tiempo como país tenemos políticas públicas robustas en el ámbito de las sustancias. El Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el SENDA, ¿no es cierto?, ha ido consistentemente desarrollando una oferta de política pública en prevención y en tratamiento que es cada vez más robusta, generando información, manteniéndose al día con las nuevas sustancias que van apareciendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un esfuerzo desde el Estado que apalanca estos procesos de transformación social que se traducen en disminución, por ejemplo, del uso de sustancias. Por otro lado, y en este mismo ámbito también de las políticas públicas y con la participación de la sociedad civil también, el trabajo que se está haciendo en las escuelas, en las comunidades, en los lugares de trabajo, el tener mediciones actualizadas. Nosotros somos uno de los pocos países en Latinoamérica que mantenemos una serie de mediciones del consumo de drogas a nivel nacional de manera consistente durante décadas. Y eso es un activo como país fundamental. La disponibilidad de información basada en evidencia y actualizada de cuáles son los riesgos efectivos que tienen las sustancias también contribuye a explicar estas tendencias y esto que pasa con la sustancia. En ese sentido, como tú comentabas también, hoy día se ha normalizado un poquito más el consumo de la marihuana y existe este mito o este relato que yo tampoco le creo mucho, si esto es más sano, más natural. Ayer iba caminando por la avenida Alemania en Temuco y unos jóvenes como fumando un cigarro, pero fumando marihuana en la calle a las 2 de la tarde, como si fuera un acto completamente normal, entendiendo que esto además está penado, no puedes estar consumiendo drogas, entiendo, en la vía pública. Entonces, se ha normalizado eso, estamos hablando, no sé la edad a los muchachos, pero 17 años, 16 años, además chicos, y en una conducta de uniforme, y una conducta muy de relajo, como que yo aquí voy lo más bien, casi como si fueran con una botella en la mano tomándosela al seco. Sí, eso es verdad, eso antes no era así. Eso es efectivo y yo creo que hay algunos elementos que contribuyen a eso. Primero, creo que algo que contribuye es la confusión que existe entre el uso de marihuana de manera recreacional, digamos, y cómo se ha confundido con el uso de la marihuana, de cannabis, desde una perspectiva medicinal.
¿sí? Y ahí la confusión que existe es que se piensa que fumar un pito de marihuana puede tener buenos efectos para la salud, digamos, pero la confusión que se produce es que el principio activo que tiene la marihuana, que es el que te produce el estar, sentirse volado, entre comillas, digamos, es el THC. Pero los componentes medicinales de cannabis, así a grandes rasgos, es otro, que es el CBD. Y para que tenga ese efecto medicinal, tiene que estar bien depurado, ¿no es cierto? Hay medicamentos que tienen CBD y que están autorizados por el ISP, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una confusión, ¿sí? Y además yo creo que también, y aquí, porque no quiero poner solamente como el enfoque solamente en los jóvenes, digamos, hay una actitud sociedad que como que hacemos un poco la vista gorda. Sí. Y entonces, yo creo que también de alguna manera está instalada socialmente esta mirada de que los problemas de los niños son problemas de esos niños y sus padres solamente. Y el resto nos restamos. ¿Sí? No es mi problema. ¿Sí? Y en realidad esto es un indicador también como sociedad, porque muchas veces de los consumos problemáticos se salta a otro tipo de problemas. Además me pasa, y te quería preguntar, Sergio, la generación de los 40 y tantos, ¿no? Que hoy día tienen hijos adolescentes, que estamos como por ahí en ese rango nosotros, dicen también, no, es que sabéis que antes, en los 2000, en los 90, vendían marihuana prensada. Yo no sé bien qué quiere decir ese concepto, pero hoy día la marihuana es mucho más sana, hay mucho más gente que está autocultivando, que entiendo que hay un límite también para eso, pero eso no garantiza que no va a tener un impacto nocivo. Y ahí es donde entiendo que también los jóvenes, y muchas veces los papás, que deberían ser los responsables, no están de pronto sopesando lo que tú mencionas. Hay componentes y componentes. Sí, no claro. Significa que porque la droga, entiendo, no esté procesada, no tenga otros elementos, va a ser inocua, ¿no? Tal cual. Lo de la marihuana prensada se denominaba así porque era marihuana, cannabis que venía de otros países y para ingresarla ilegalmente al país se prensaba, pero además contenía otros elementos tóxicos para la salud, X elementos, ¿no es cierto? Y al fumarla no solamente estaban fumando marihuana, sino que estaban fumando todos esos otros elementos tóxicos. Ahora, sacando todos esos elementos tóxicos de la ecuación, digamos, aún te quedas hoy día con variedades de marihuana que tienen altísimas cantidades de THC, muchísimo más alto que lo que había antes. Porque lo que ha pasado es que se ha hecho un trabajo genético también con las semillas y con el cultivo. Entonces es un desarrollo mucho más sofisticado, mucho más potente, depende obviamente de la variedad que tú consumas. El tema que yo creo que aquí hay que ser súper claro en términos de mensaje preventivo es que el uso de sustancias siempre tiene un riesgo, ¿sí? Claro. Ahora, hay personas que te pueden decir, oye, pero a mí no me pasa nada y nunca me ha pasado nada. Perfecto. Y tú puedes tener otro testimonio donde la persona se le ha arruinado su día. Un joven, por ejemplo, que se fuma por primera vez un cigarrillo de marihuana y tiene alguna situación de salud mental, ese cigarrillo de marihuana le puede desatar una crisis psicótica y eventualmente gatillar un proceso de psicosis que requiera otro tipo de atención. Claro. Hasta los 21 años, nuestro cerebro está en desarrollo y el uso de marihuana ya está documentado, digamos, de que tiene un efecto en el desarrollo cerebral también. Entonces, claro, son efectos que en la experiencia personal cotidiana no son tan fáciles de advertir, pero la evidencia ya es clara con eso. O sea, yo creo que no hay dos opiniones en relación a eso. Y eso también pasa por ser un proceso gradual. No es que automáticamente... Claro. Una cosa pueden ser los episodios psicóticos, que lo hemos escuchado también muchas veces. Y hay niños que de pronto pueden reaccionar tan mal que se tiran por una ventana porque sienten que los están persiguiendo, y de ahí hasta infinitos casos. Pero por otro lado, viene con esta gradualidad de que empieza un deterioro cognitivo también a lo largo del tiempo. Como decías tú al principio, no, a mí no me pasa nada, pero en el año, en los 2, 3 años, me imagino que ahí hay también
seguimiento por parte de los estudios, ¿no? Respecto al impacto que tiene. Hemos visto, no sé, estas imágenes del cerebro, de cómo te empieza a afectar. Sí, claro, y se afectan las funciones ejecutivas, ¿no es cierto? Te cuesta más concentrarte, memoria, atención, todo eso se ve afectado. Ajá. Pero claro, no es tan evidente ni es un cambio discreto que uno pudiera decir que pasó de 80 a 20 en una semana. Entonces es difícil advertirlo desde una perspectiva subjetiva para las personas. Afortunadamente hoy día hay evidencia, se conoce y es un tema. Sí. Y hay políticas públicas que están llevándose adelante a partir de Senda, con la colaboración de los colegios, de las comunidades. Nosotros como universidad también vamos a colaborar en un nuevo estudio que está haciendo Senda, que es focalizado específicamente en la población universitaria. Yeah. Y en la población universitaria yo te diría que no es tanto la cantidad, no es tan preocupante la cantidad de personas que consume alcohol, por ejemplo, sino los patrones de uso. Son menos personas con dificultades, pero la forma en que se está usando el alcohol es preocupante. ¿Es más intensa, podríamos decir? Claro. En Estados Unidos tienen un término que es el binge drinking, que no tiene una traducción literal, pero es como tomar mucho alcohol muy rápido hasta quedar borrado. Yeah. ¿Sí? Ese patrón de consumo está presente en algunos jóvenes y eso es preocupante, no solo por el impacto que puede tener a nivel académico, a nivel familiar. Alguien que se intoxica con alcohol de manera aguda puede llegar a urgencia y eventualmente tener un paro respiratorio, un paro cardíaco, porque se afectan la colapso de su sistema. Claro, ese es el riesgo de tomarse una botella de pisco al seco, por ejemplo. Muchas veces, mira, será un mes atrás leía, seguramente lo viste también, había un desafío viral que era tomar, creo que whisky, ¿no? La botella, y un joven murió, creo que en México, me parece, por seguir también estas tendencias que uno lo ve tal vez como adulto con un criterio un poquito más formado. Sí. Es decir, pero qué estupidez más grande, pero los jóvenes no llegan a dimensionar y por no sé, uno de los factores será el encajar socialmente, la validación, el ser el más... no sé. O sea, tanto en los escolares como en los jóvenes, el tema de sentirse parte de es un tema crucial. Por eso que hoy día parte de las cosas que se están haciendo es probar estrategias de prevención de pares, que sean otros jóvenes los que invitan a generar hábitos saludables y que no sean adultos que están haciendo eso. Y eso seguramente el trabajo ya de años da esa experiencia, esa mirada de decir, oye, los jóvenes entre jóvenes se compran más un poco el cuento y entienden de mejor manera. Nos pasamos de la marihuana al consumo de alcohol, que probablemente como sociedad es el consumo más validado de todos los consumos y que entiendo, yo me acuerdo, nosotros conversamos en otro programa el año pasado, Sergio, y el consumo de alcohol probablemente el que tiene más impacto dentro de la sociedad con hechos concretos, con lo que significa en cuanto a accidentes, en cuanto a temas laborales y todo. Sí. Y no sé si se valida tanto, se da por sentado que es parte de nuestra cultura y ya, pero no todos validamos en realidad o no todos entendemos que solo vemos la punta del iceberg dentro de lo que eso significa, ¿no? Sí, mira, socialmente yo te diría que hay muchas condiciones que facilitan y promueven el uso del alcohol. O sea, estamos aquí en la Araucanía, basta que tú camines por Avenida Alemania a la hora de almuerzo o en la noche y te vas a encontrar con muchas ofertas de happy hours donde las personas pueden tomarse 2 tragos por el precio de 1, etcétera, etcétera. Desde esas prácticas hasta esta forma de pensarnos como sociedad donde si tú te vas a juntar con amigos, con familia, inmediatamente surge la pregunta ¿y qué vamos a tomar? No solo qué vamos a comer, ¿qué vamos a tomar? No está la pregunta previa de ¿vamos a tomar? Claro. Ese cuestionamiento no está. No, es verdad, ¿qué vamos a tomar? Totalmente. Las fiestas patrias, o sea, chicha, terremoto, es sinónimo de fiestas patrias. Sí, claro. Entonces, tiene un nivel de validación súper importante. Por eso que las medidas de prevención ambiental que se denomina, que es esto de cualquier medida que
disminuya la posibilidad de acceso al alcohol de personas menores de edad, de regular las patentes de alcoholes, esta restricción que hay en los supermercados, que tú tienes que mostrar tu cédula de identidad. Todo eso va contribuyendo de alguna forma a disminuir, por un lado, la disponibilidad y de alguna forma cambiar la cultura. Si tú te fijas, las últimas campañas que ha hecho Senda respecto al tema de uso del alcohol en las fiestas patrias, en las festividades importantes, están orientadas a cambiar la forma en que pensamos nuestra relación con el alcohol, y también visto desde una perspectiva que se denomina de reducción de riesgo, gestión de riesgo y reducción de daño. Hay formas de consumir alcohol que son más seguras que otras, ¿sí? Por ejemplo, Sergio. Por ejemplo, si tú vas a consumir alcohol, es riesgoso que después te subas a conducir un auto. Claro. Entonces, consumir alcohol es incompatible con conducir. Claro. Entonces, esa es una práctica segura para consumir alcohol. También es más seguro si tú no consumiste alcohol y te vas a subir a un auto manejado por alguien que consuma alcohol, no lo hagas. La misma cantidad de alcohol, suponte 3 cervezas, es distinto si tú te la tomas en media hora a que si tú te la tomas en 5 horas que dura una fiesta o una participación en una actividad. Intercalar tragos de agua entre trago y trago. Uh-huh. Dejar el trago en la mesa, tener el trago en la mano, está comprobado que te hace tomarlo más rápido. Dejarlo en la mesa. Entonces, hay diversas estrategias. Claro. ¿Sí? Esas estrategias, Sergio, tú con tu experiencia, además trabajando y formando a aquellas personas que pueden orientarme de mejor manera, ¿dónde se aprenden? ¿Dónde se adquieren? ¿Existen, no sé, programas escolares hoy día que estén enfocados en eso? Porque entiendo que el Senda desarrolla un trabajo. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se hace la bajada? Y no quedan los expertos, sino que se lleva a los estudiantes, como tú dices, de pronto entre pares se Sí. puede viralizar más, pero Sí. también los papás, que Sí. de pronto no saben cómo abordarlo y la idea no es hacer la vista Sí, gorda. mira, desde las políticas públicas se está trabajando de manera simultánea a través de una iniciativa que son el desarrollo de habilidades preventivas parentales preventivas. Entonces ahí hay todo un trabajo que se está haciendo a través de los colegios, trabajando con los apoderados. Nosotros acá en la Araucanía hemos estado colaborando como Departamento de Psicología con Senda en la adaptación de ese trabajo de habilidades parentales preventivas para poder hacer que sea pertinente para el ámbito rural, donde también el tema del uso, sí, y que sea pertinente también de una perspectiva intercultural. Por otro lado, también se está trabajando con los docentes para que trabajen con los estudiantes. Por otro lado, se está trabajando directamente en espacios de empresas, digamos, para promover desde una perspectiva preventiva formas de abordar estrategias y habilidades de prevención. Y por otro lado, se está haciendo con comunidades, haciendo acompañamiento, diagnósticos participativos, desarrollando de manera participativa alternativas de prevención que sean prioritarias para esas comunidades en particular. Eso se está haciendo desde la política pública. Y además hay una serie de otras organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el Instituto Iberoamericano de Reducción de Daño, que está promoviendo aquí en la Araucanía. El año pasado se lanzó un libro de psicoterapia de reducción de daño que está disponible para las personas que quieran verlo, ¿no es cierto? Y nosotros como universidad estamos contribuyendo a eso, bueno, trabajando con Senda. Estamos hoy día desarrollando un proyecto con fondos de vinculación con el medio de nuestra universidad, de vinculación y compromiso público. Ajá. Y estamos haciendo un diagnóstico regional del alcohol, pero no de cuántas personas consumen. Como tú decías, el impacto que tiene en la salud, el impacto que tiene de una perspectiva jurídica, etcétera, integral. Estamos formando a nuestros estudiantes a través de un optativo de prevención y del abordaje del uso de sustancias, y además tenemos nuestro diplomado internacional en intervenciones, que es parte de nuestra apuesta como departamento y como universidad para la comunidad, no solamente de la Araucanía, de Chile y de Latinoamérica. Vamos a conversar un ratito más acerca del diplomado, Sergio.
pero también quiero que entremos ahora, después de hacer toda esta introducción, que me parece súper necesaria, entremos al Estudio Nacional de Drogas en Contexto Escolar, sí, cuyos resultados ya se emanaron este 2025 respecto al trabajo del 2024. Esta es la versión número 15. Y sí, eso, más allá del número, es valioso por esta trazabilidad que se puede hacer respecto a los resultados, ¿no? Claro, o sea, yo te diría que ese dato que alguien pudiera decir, 15, perfecto, claro, es crucial, porque te permite tener un monitoreo epidemiológico de lo que está pasando con el uso de sustancias, no solo en población escolar, porque esto también se hace en población general. Son estudios que se van intercalando año a año. Y ahora se incluyó este específico en población secundaria. Mira. Y este estudio en población escolar trae esta buena noticia que yo te decía, que o se mantienen o disminuyen los consumos, por ejemplo acá en la región de la Araucanía, y se mantiene la percepción de riesgo, y además se establece, si es que tú lo comparas, por ejemplo, con los resultados de la encuesta de Juventud y Bienestar que salió ayer, la empezaron a difundir, se mantiene esta lógica de que a más involucrados los padres con los jóvenes, menos consumo de cualquier sustancia. Entonces, percepción de riesgo alta, involucramiento parental, menor consumo. Eso lo dicen los datos, sí, claro, de la encuesta de Senda, pero además a la luz de los resultados de la encuesta de Juventud y Bienestar que acaba de salir ayer. Es impresionante ese involucramiento que tú mencionas de los papás, en este caso con los jóvenes, pero octavo básico son niños todavía, y claro, se abordan en el rango etario. Hablamos hace un tiempo con una psicóloga por un tema de violencia escolar, pero me quedo un poco con la comparativa. Decía, los niños siguen prefiriendo el rostro humano antes de las pantallas. Si tú lo invitas a jugar como papá, si tú los sacas un poco de su rutina, ellos van a preferir siempre el contacto humano aún, según los estudios, etcétera. Y aquí esto no hace más que reforzar un poco eso. Es como si los papás están involucrados en su vida, sí, haciéndolo simple, hay menor posibilidad de que caigan en el consumo. Disminuye el riesgo de que usen sustancias. Y aquí yo creo que es importante, si tú me permites, sí, desarrollar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de involucramiento parental. Eso. Porque estamos hablando de la capacidad que pueden tener no solo los padres, cuando digo padres me refiero a padres, madres, ¿no es cierto? También cuidadores responsables, esos adultos que son referentes para los jóvenes y los niños, la capacidad que tengan de realmente hacerle entender a ese joven, a ese niño, que su vida les importa, ¿sí? Y eso implica preguntarle cómo están, qué necesitan, cómo les fue en el día, cómo están tus amigos, quiénes son tus amigos, invítalos para la casa, los quiero conocer, yo te voy a dejar a la fiesta, yo te voy a buscar, no te preocupes, que es una mirada de involucramiento, no de sobrecontrol. ¿Sí? No es un involucramiento de no quiero saber que estás consumiendo drogas, no quiero saber. No es eso, es te doy la señal de que tú realmente me importas. Y ahí yo creo que hay un tema, porque siempre como que se le atribuye a los jóvenes, ¿no es cierto?, esto que están metidos en las pantallas. Bueno, si tú ves la encuesta de Juventud y Bienestar, el 66% dice pasar al menos 3 horas durante el día viendo redes sociales. Ahora, yo creo que la clave también está en sacar de las pantallas a los papás, no solo los jóvenes. Sí. Entonces saco a los papás de las pantallas y que vean a los jóvenes, que se involucren, que se interesen desde una perspectiva del cariño, ¿sí? En esa encuesta que te digo yo de Juventud y Bienestar, parte de los datos que aparecen es que hay un porcentaje de jóvenes que sienten que no reciben cariño o que les es muy difícil conversar cercanamente con los papás, ¿sí? No es la mayoría, pero hay un grupo. Entonces ahí hay una oportunidad. Entonces, y eso tú lo puedes abordar en el colegio a partir de la convivencia escolar, por ejemplo, involucrándolo a los padres, ¿no es cierto? Pero también los docentes también pueden desarrollar esa mirada. Entonces, si los niños crecen con esta sensación de que los adultos que los rodean son fuentes de seguridad, de cariño y preocupación, tú estás generando un ambiente que es preventivo
no solo para el tema del uso de sustancias, también para los problemas de salud mental y eventualmente suicidio y todo, que también son problemas importantes en nuestra sociedad. ¿Cuáles son, a tu juicio, además de esta buena noticia, ¿no?, de que se mantiene o van a la baja los indicadores del consumo de drogas o de alcohol en los jóvenes, cuáles son los otros indicadores que tú destacarías en este resultado, en el último estudio del que estamos conversando ahora? ¿Qué te llamó a ti particularmente, Sergio, la atención, entendiendo que tú has tenido esta mirada también más amplia en la trayectoria del proceso? Sí. ¿Cuáles serían esos elementos que a ti te gatillan, positivo o negativo? Sí, mira, desde lo positivo, algo que me llamó mucho la atención es que cuando les preguntan a los jóvenes qué tan fácil puede ser para ellos conseguir alcohol o marihuana, ¿ya?, la tendencia es que aumentó. Tienen la percepción de que es más fácil conseguir, o sea, a través de aplicaciones en el móvil tú puedes conseguir droga. No obstante eso, se mantienen las prevalencias. Y entonces ahí entra el involucramiento parental y también la percepción de riesgo respecto al uso de sustancias. Eso, yo creo que ese tipo de análisis lo complejiza, pero también te ayuda a entender que este fenómeno no tiene que ver solamente con la decisión que toma un joven o una joven respecto de si usa o no una sustancia. Es una situación mucho más multidimensional en la que todos podemos colaborar. Eso yo te diría que para mí fue importante en los resultados de esta última encuesta. Cuando nosotros hablamos del concepto consumo problemático, ¿dónde está el límite del consumo versus el consumo problemático? Entendiendo, así como cualquier hijo de vecino, Sergio, que si uno ve a un niño de 15 años o 14 años ya consumiendo alcohol, uno pensaría, ¿no?, que es un consumo problemático, porque eso ya no debería estar ocurriendo. ¿Existe algún límite, entendiendo que no debería ser? Sí, claro. Bueno, lo que tú acabas de decir es vital subrayarlo. O sea, yo creo que como sociedad tenemos que partir de la base de que menores de edad no pueden usar sustancias, claro, legales o ilegales. Y entonces el solo hecho que las usen, uno debe levantar las alertas y hacer algo respecto de eso, ¿sí? Independiente que clínicamente uno pudiera decir no cumple con los criterios clínicos de que tiene o no dependencia, ¿no es cierto? Es otra mirada. Sin mirar las letras chicas. Sin mirar las letras chicas. Entonces, eso yo creo que como mensaje preventivo es lo primero que hay que despejar. Ahora, cuando hablamos de consumo problemático, estamos hablando de distintas formas de relacionarse con las sustancias que empiezan a tener un impacto en la vida de las personas. Y esos impactos pueden ser a nivel legal, laboral, de desempeño académico, familiar, psicológico, de bienestar, en tu salud mental, ¿no es cierto? Y en los distintos ámbitos de la vida. Ahora, no hay si lo vemos no desde una perspectiva clínica, sino desde una perspectiva experiencial, no hay un corte donde uno puede decir de aquí para allá eso es problemático, de aquí para acá no lo es. La evaluación siempre es en función de la vida de esa persona con la que uno está trabajando, que te permite establecer, ok, cómo está impactando en su vida. Entonces, si empieza a ser un problema, podemos hablar de consumo problemático, incluso aunque la persona no lo advierta como problema. ¿Sí? Sí, claro, que pasa muchas veces, ¿no? Claro. Me imagino que esa es una constante. Es decir, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Lo dejo cuando quiera. Sí, claro. Cuando quiera dejo de tomar, curado manejo mejor. Todos esos conceptos que están además muy arraigados también en la sociedad. Eso me lleva a la pregunta que tú también respondías de cierta manera al comienzo de la conversación, Sergio, que es: los niños, los jóvenes, ¿dimensionan el riesgo que están corriendo? ¿Existe algún elemento de juicio que a ustedes les permita, como expertos, ¿no?, trabajando en la materia, decir, oye, mira, si los cabros saben en realidad en lo que se están metiendo, o no llegan a entender las implicancias que esto tiene? Bueno, a partir de los datos de la encuesta que participan jóvenes de octavo hasta cuarto medio, parte de las cosas que muestra es que se mantiene la percepción de riesgo que explica esta mantención de las prevalencias de sustancias. Entonces, si esa percepción de riesgo aumentara, eventualmente bajaría. ¿Sí? Entonces, ¿sí entienden? ¿Todos entienden? No. Pero hay un grupo importante que lo entiende. Y eso ya la evidencia es clara. La percepción de riesgo tiene que estar
presente y debe gestionarse de una perspectiva preventiva para que tenga un impacto en la disminución de la prevalencia. Ahora, yo creo que también ahí es importante hacer esta distinción entre el consumo problemático y el consumo riesgoso, por ejemplo, el alcohol, que son estos patrones que yo te decía. Y respecto a la percepción de riesgo en particular, ahí es fundamental hablar con la verdad y no generar estrategias de pánico o basadas en el miedo, sino basadas en información realista que esté sustentada en la evidencia. Porque si hay algo que los jóvenes no son, personas que compran cualquier cosa, información que les llega, porque lo contratan con su experiencia y dicen, eso que me están diciendo... No lo sé, Rick, parece falso. Y el meme que se usa. Claro. Entonces, hay que hablar con la verdad. Las tácticas del miedo, esas ya pasaron de moda. Eso se usó durante mucho tiempo, que la apuesta era, mientras más miedo le metamos a los jóvenes con las drogas, menos van a consumir. Y los datos empezaron a mostrar que no tenía efecto. Pero hoy día, el contar con información fidedigna, realista, basada en evidencia, eso es lo que corresponde. En el marco de relaciones de involucramiento de adultos que son significativos para esos jóvenes. Porque no basta con tener información. Tú tienes que tener mediadores también que ayuden a procesar y que ayuden a lidiar con todas las otras variables de la vida que son aquellas que le dan gestionar el material valioso con el que cuentas para que ellos también enciendan sus alertas, porque finalmente los papás pasan una etapa en la que tampoco van a estar siempre, y es mejor, como dice el dicho, enseñarles a pescar que entregarles el pescado todo el tiempo. Y esto me lleva al otro tema que parece no ser tan mito y que se comenta también mucho socialmente, que tiene que ver con que la marihuana, puerta de entrada a otras sustancias peores. Porque no estamos diciendo que sea bueno, estamos diciendo a otras sustancias que son peores que la marihuana, peores aún. ¿Es así eso, Sergio? No es así. No es así. Durante mucho tiempo se habló de lo que se denomina la puerta de entrada. Este era el discurso. La marihuana es la puerta de entrada a drogas más duras. Eso seguramente en eso pensé. Eso es lo que se escucha. Bueno, la evidencia hoy día dice que eso no es así. No es posible establecer que hay una relación causal entre el uso de marihuana y el uso de otras sustancias. No todas las personas que usan marihuana indefectiblemente van a después desencadenar un uso de otra sustancia. Puede ser. Pero no existe ninguna evidencia que diga que eso va a pasar. Así claro, es bueno desmitificar esto también, porque además hoy día pareciera ser, tú lo decías antes, los jóvenes hoy día encuentran por redes sociales, existen toda una serie de códigos en donde ellos saben dónde buscar y dónde encontrar. No todos, convengamos, no sé. Uno generaliza a veces, pero en general aquellos jóvenes que tienen un interés van a encontrar el punto de solución de su tema. Pero hay hoy día acceso, pareciera más fácil. Yo pienso a veces, por ejemplo, en otro tipo de sustancias que también son drogas y que son drogas que pueden causar un impacto, que es por ejemplo, las drogas de receta retenida, que hoy día se puede encontrar en las ferias con la estrellita verde, con múltiples usos, con múltiples funciones, buenas, malas, vencidas, falsificadas, no sé, pero pareciera que ese tipo de drogas están más al alcance de la mano que nunca, y yo creo que ahí no sé si habrá menos estudios o no del impacto que tienen versus, por ejemplo, los estudios que se han hecho con la marihuana, la cocaína, otras drogas, ¿no? Bueno, el estudio de Senda pesquisa consumo en marihuana, alcohol, tabaco, cocaína total, que se llama, que es cocaína más pasta base, y el uso de tranquilizantes sin receta. Eso también. Claro. Y el uso de tranquilizantes sin receta en población escolar, en este último estudio, es la tercera prevalencia, por sobre el tabaco. Claro, porque pareciera que es... Por sobre la cocaína. Oye, y yo no sé, uno lo piensa como, insisto, como cualquier hijo de vecino, pareciera que hoy día además los problemas de salud mental que han ido en aumento, que tal vez se han puesto más en presencia, significa que muchas familias, muchas mamás, papás, etcétera, están consumiendo, están usando algún tipo de sustancia, medicamento, para contrarrestar un problema médico, y eso hace que estén también al alcance de los jóvenes, que muchas veces usan esto, la lógica también
de llevarlos a su liceo, al colegio, llamar la atención, decir yo tengo acceso a esto, no sé. Pasa eso mucho, ¿no? Sí. Mira, bueno, lo que tú dices es que el acceso es fácil conseguir ese tipo de sustancias. Por otro lado, está validado, así como conversábamos hace un rato esto de la validación del uso de marihuana, en nuestro país también está muy validado la automedicación. Desde lo más simple de tomarse un paracetamol a un antiinflamatorio, lo que sea, en el ámbito de la salud mental también está validada la automedicación. Y eso, si a eso tú en esa juguera, digamos, de variables pones también el estigma que hay aún respecto de tener un diagnóstico de salud mental y lo que representa una barrera para pedir ayuda, eventualmente para muchas personas es una barrera el poder acceder en términos de poder pagar una atención en salud mental, pagar una atención psiquiátrica para conseguir una receta de ese medicamento. Entonces, la solución más fácil, feria. Tú encuentras medicamentos con la estrellita en la calle. Efectivamente, tú vas el domingo a una feria libre y encuentras puestos que están ahí, que están ofreciendo todo tipo de medicamentos. Tú no sabes la procedencia, no tienes idea, pero están ahí. Entonces, claro, ahí siempre yo creo que es fundamental mirar estos fenómenos desde una perspectiva integral, porque uno podría quedarse solamente en los aspectos de control ambiental, de fiscalización, por ejemplo, pero uno, al hacer eso, solamente eso podría quedarse en la superficie del fenómeno, porque hay una pregunta previa que parte del siguiente principio, y es que las personas usamos sustancias por una razón, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿por qué las personas hoy día están necesitando comprar en la feria, por ejemplo, medicamentos sin receta? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra salud mental? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad respecto de eso que genera también la necesidad o la posibilidad de que las personas se automediquen con sustancias? No solo con tranquilizantes, medicamentos sin receta médica. Las personas no autorrecetamos el uso de marihuana, el uso de alcohol, el uso de pastillas para dormir, pastillas para despertar, ese tipo de cosas que me lleva a pensar en la lógica de siempre se habla de las drogas, no sé, duras, la pasta base, la cocaína, hoy día el fentanilo que está muy de moda, pero que pareciera ser un estadio ya muy avanzado en el consumo, pero drogas más al alcance de la mano, como los tranquilizantes, como los, no sé, desconozco el detalle, no, pero las benzodiazepinas. Eso, para dormir, que pareciera que fuera tan habitual, como me tomo una de estas, o en la mañana, no es que me voy a tomar una de estas para andar activado durante el día. Hay una droga que yo me acuerdo siempre, que se nombraba mucho en la universidad, que era el Mentix, que era como, no, es que con esto voy a estudiar. Tengo pruebas. Claro. Entonces, eso es automedicación. Y ese tipo de, si las metemos todas, como decía, todas las jugueras, probablemente causan tanto más impacto que si hay 10 que consumen cocaína, hay 1000 que consumen ese tipo de drogas, que no son pequeñas drogas, son drogas igual. Claro, en este estudio que estábamos revisando, la prevalencia en el uso de cocaína total son muchísimo más bajas que la prevalencia del uso de medicamentos sin receta médica. Ahora, está el tema de la automedicación, ¿no es cierto? Y ahí yo quisiera como insistir en que nos hagamos esta pregunta de ¿para qué la gente está consumiendo droga? No por qué, ¿para qué? ¿Cuál es la función que está cumpliendo en su vida el uso de sustancias? Esa es una de las conversaciones habituales que yo tengo con mis pacientes también. ¿Qué contribución está haciendo la sustancia en tu vida? Y esto es una pregunta que alguien pudiera decir, pero ¿cómo si las drogas son solamente cosas malas? No es así. Las drogas tienen efectos que pueden ser muy nocivos en la vida de las personas, pueden arruinarle la vida a una persona, pero también tienen algunos elementos que a algunas personas les ayuda a hacerle frente a la vida. Son estrategias de afrontamiento que se denomina en psicología. Entonces, cuando uno pierde de vista ese aporte, digo yo, entre comillas, de la sustancia, se queda solamente con esa parte nociva, pero esto otro es lo que habitualmente hace que las personas sigan consumiendo, porque tiene un aporte. Entonces, también el desafío,
y si buscamos una solución alternativa para ese aporte que la persona necesita para hacerle frente a la vida. Esa mirada respecto de cómo se vive el uso de sustancias, sobre todo cuando ya es un uso problemático, no recreativo, yo creo que es importante también ponerla sobre la mesa y también ayuda a desarrollar una actitud comprensiva y empática respecto a las personas que tienen alguna dificultad con el uso de sustancias. Siempre hay un trasfondo detrás de todo esto. Sí. Es evidente que hay causas, ¿no?, para que genere estos efectos del consumo problemático. Factores de riesgo y protección. Claro. Sí. Ustedes están trabajando, tú particularmente estás trabajando desde hace ya un buen tiempo en la formación. Sí. Y ahí, lo comentabas delante, dije vamos a conversar de esto. El diplomado que ustedes están desarrollando tiene unas características que son bien particulares y me gustaría que conversaran un poquito de eso, porque además es un diplomado internacional en intervenciones en trastornos por uso de sustancias. Sí. Si lo llevamos a lo simple, a la traducción, tiene un tremendo impacto en una formación que excede nuestras fronteras incluso, ¿no? Sí, claro. Mira, es internacional porque el equipo de docentes no solamente son chilenos, también hay de Uruguay, de México, de Argentina y de Colombia, que son parte del grupo de profesores. El profesor de Uruguay acaba de ser nombrado como secretario ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, que es equivalente a nuestra directora de Senda de acá de Chile. Todos son con una amplia experiencia en sus campos, ¿no es cierto? Entonces es internacional por eso, pero también es internacional porque como es una oferta que es 100% online, está abierta para personas de Latinoamérica. En la versión anterior participaron personas de otros países también, entonces también es una alternativa para personas de habla hispana que estén en cualquier parte del mundo que puedan participar en el diplomado. Ese es un atributo importante. Lo otro es que no solo es importante que los profesores sean de distintas realidades para tener una mirada amplia latinoamericana, sino que son profesores del más alto nivel. Quizás viene de muy cerca la recomendación, pero yo te diría que es el Dream Team de un equipo para formación en estos ámbitos, en el ámbito de la prevención, en el ámbito del tratamiento. Piensa que, no sé, Lorena Contreras, que es una de nuestras profesoras, es una de las pocas que están certificadas en nuestro país para enseñar cómo se hace la entrevista motivacional. Ítalo García ha sido durante décadas asesor de los equipos de Senda en formación, en asesoría técnica. Rodrigo Portilla, que es parte de nuestro elenco de profesores, digo yo, del staff, él fue el encargado de tratamiento durante muchos años de Senda. Gabriel Rossi, como te decía, el director del Senda de Uruguay. Tenemos expertos de México, Jorge Villatoro, que es experto en prevención, y así Julia Alvarado, que es una trabajadora social, y eso es importante también porque hay trabajadora social, psicólogos, médicos, también es multidisciplinario. Ella es experta en temas de asesoría, tratamiento y también temas éticos asociados al tratamiento y el abordaje de las sustancias. Entonces, la verdad es que es una apuesta académica, robusta, con un equipo de profesores de primer nivel y sobre todo que cuentan con una experiencia importante, pero también con contenidos y con información actualizada. Eso es importante. Basada en evidencia. A ese punto quería llegar. ¿Con qué se encuentran aquellas personas que en cualquier parte del mundo pueden tomar este diplomado? ¿Cuál es el aporte que les hace el diplomado en su mirada a la hora de enfrentar esta temática? Y yo rescato eso, la contingencia de la información, porque entendiendo que tú eres parte también del diplomado y estás actualizado en los conocimientos, en los estudios y en las necesidades actuales. No es un conocimiento de hace 20 años. Sí, bueno, ese es un atributo. ¿Y las personas con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con la posibilidad de encontrarse con expertos en sus distintas áreas para reflexionar y para trabajar a partir de contenidos actualizados basados en evidencia en temas de prevención, en temas de tratamiento y en temas de integración social. Y además, este diplomado tiene un bonus track que incluimos también un módulo que incluye herramientas conceptuales y también operativas para saber cómo, una vez que uno tiene ese conocimiento, cómo eso se implementa.
y entonces hay un módulo que incluye el desarrollo de ciencia y la implementación, que eso también es algo que en otras ofertas académicas no existe, y eso también es basado en evidencia, porque bueno, tenemos como diplomados vínculos con distintas organizaciones internacionales. Este diplomado tiene el patrocinio de la Sociedad Internacional de Profesionales que trabajan en uso de sustancias, tiene el patrocinio del Consorcio Internacional de Universidades que trabajan en reducción de la demanda, del cual nosotros como universidad somos parte. Ayer nomás tuvimos una reunión con ella, estamos viendo ahí algunas posibilidades para fortalecer el trabajo que estamos haciendo en el ámbito de las drogas, y también en nuestro magíster, porque en el departamento también tenemos un magíster en intervenciones en salud mental y estamos ahí viendo la posibilidad de hacer un trabajo conjunto. Entonces, y tenemos además el apoyo como patrocinio de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, que es somos parte también de esa red junto con otros académicos del departamento. Entonces, la verdad es que es una propuesta bien robusta, actualizada, basada en evidencia, y que tiene además este bonus track del, ok, ya me enseñaron todo esto, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo en práctica? Y eso también lo abordamos. Y hay algo que también yo quisiera destacar, que es uno de los aportes de la trabajadora social Julia Alvarado, y que es súper coherente también con nuestra mirada como universidad. Nosotros nos preocupamos mucho de las competencias genéticas de nuestros estudiantes, el actuar ético. Y también acá abordamos la dimensión ética de lo que implica la intervención. Tan importante el componente ético. Fundamental, porque la intervención tiene límites. Claro. Y esos límites están determinados por la ciencia y por la ética. Tú no puedes hacer cualquier cosa con las personas a las que pretendes ayudar. Interesante esa mirada. Bueno, queda abierta la invitación también para que se informen a través de los canales oficiales que también tienen dentro del departamento, dentro de la facultad. Pueden encontrar ahí este Diplomado Internacional Intervenciones en Trastornos por Uso de Sustancias. Antes de ir cerrando la conversación, Sergio, lo has dicho en reiteradas ocasiones dentro de este tiempo que hemos podido compartir. Uno pareciera levantar las claves, ¿no? de lo importante aquí, que es la prevención. Eso es fundamental, está claro, pero ¿cómo prevenimos y educamos contra el consumo de drogas en nuestros jóvenes? Ya, no sé, ya tengo el spoiler de la presencialidad, de estar presentes, claro. El involucramiento, pero ¿cómo redondeamos la idea para entender que todos somos responsables? No solamente, como decías tú, los papás, los tutores, el abuelo, el tío, que esté a cargo, sino que como sociedad también tenemos ahí un tema. Sí, bueno, tú lo has dicho, yo creo que eso es fundamental, un cambio de mirada respecto de quién es responsable de que nuestra sociedad sea una sociedad saludable, respecto a las drogas, respecto a la salud mental en general. Y de eso somos todos responsables y deberíamos hacer un aporte en aquellos ámbitos de influencia donde cada uno de nosotros se desenvuelve. Yo como profe, los docentes en las escuelas, en el ámbito familiar, en los ámbitos laborales, todos podemos cumplir un rol. Esto no es un problema solamente de quien usa la sustancia y su familia, es un problema como sociedad, ¿sí? Implica políticas públicas, hay políticas públicas robustas. Hoy día te decía, nosotros en Chile tenemos un servicio telefónico gratuito que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que es el fono 1412 de Senda. Y cualquier persona puede llamar ahí para recibir contención. Alguien que está en una crisis, por ejemplo, asociada al uso de sustancias, puede recibir contención y orientación. Ahí tienen bases de datos actualizadas de dónde las personas pueden recibir ayuda en su territorio. Hay profesionales capacitados de lujo. Perdón que lo diga de esta forma, y aquí quiero transparentar un conflicto de intereses. Yo fui jefe de ese servicio cuando trabajé en Senda y me consta que es un servicio de excelencia. 1412. Fonodrogas de Senda. Oye, y qué bueno saberlo, porque a lo mejor habíamos escuchado la información, pero se diluye porque uno se enfoca en lo que necesita a veces, ¿no? Entonces no sabía o no me acordaba del 1412, y qué bueno traerlo a la memoria, y ojalá estuviera más presente ese número, porque muchas veces, me imagino, los jóvenes, las personas no saben dónde acudir, y eso
tal vez se acentúa en esta lógica de que nos vamos haciendo más individualistas socialmente, de que nos encerramos en la pantalla, cuando tú decías... 66% al menos 3 horas al día en redes sociales de los jóvenes. Una locura, porque cuando uno piensa, esos jóvenes, ¿cuánto tiempo pasan con los papás? Entendido que están todo el día en el colegio, los papás trabajando, hay que trabajar para vivir, etcétera. Claro. Pero en las 2 horas que pasan juntos, 1 hora a la mañana, otra a la tarde, ¿cuánto tiempo pasan como familia? Claro. Bueno, y eso es clave. Yo creo que ahí tú estás dando en el clavo con un punto de vista especial que tiene que ver con que no es tanta la cantidad de horas que yo estoy en el mismo espacio con otra persona, sino que aquel tiempo que tengo disponible, por todas esas razones que tú decías, de que tengo que trabajar, etcétera, ¿qué es lo que hago en ese tiempo? Que puede ser 1 hora, media hora, el desayuno, la cena. ¿De qué conversamos? ¿Te pregunto cómo estás? ¿O solamente te pregunto si hiciste las tareas? O solamente te estoy diciendo apaga el teléfono para tomar once, o etcétera, etcétera. Y pasa, y esto creo que pasa muchísimo, es como tú estás con el teléfono en la mano diciéndole al joven apaga el teléfono. Claro. O estás con la pantalla diciéndole, oye, córtala con la pantalla. O estás viendo tele y le dices, oye, apaga el teléfono y haz las tareas. Sí. En vez de sentarte con tu hijo o tu hija a hacer las tareas. Y qué difícil ahí porque ahí el rol formativo efectivamente va con los papás que están predicando con el celular en la mano. Sí. En definitiva. Lo que te decía, es tanto el esfuerzo de sacarle la pantalla a los niños versus sacarle la pantalla a los adultos para que se junten y conversen y estén con esos niños. Yo creo que ahí hay un giro de... Oye, pero qué difícil como sociedad, porque seguramente has visto este comercial que salió hace muchos años europeo, donde sale un niño gritando y es básicamente siguiendo la lógica del papá, o insultando en el auto, etcétera. Los niños no hacen lo que uno les dice, hacen lo que uno les muestra. Entonces, esto de predicar con el ejemplo es cierto. Nos podríamos quedar con esa reflexión al final del día después de esta muy interesante conversación. Sergio, te agradezco el tiempo. Gracias a ti, Francisco. Y siempre ilustrativo, porque uno cree que sabe hasta que habla con personas que saben más que uno, que te pueden también abrir otros aspectos de un tema que está tan presente aquí, es tan del día a día. No es una cuestión que pase en otra ciudad, en otro barrio, está aquí, lo estamos viviendo, somos protagonistas de la historia. Sí, te agradezco la invitación para poder conversar de estos temas que me apasionan, podría estar conversando horas. Bueno, pasamos 1 hora conversando. Y además la posibilidad de conversar sobre nuestro diplomado, a quien invitamos. Ojo que el diplomado no solamente para profesionales, también es para técnicos y para estudiantes de último año. Ah, mira, qué interesante eso. Se abre un mundo ahí de posibilidades. Sí. Y lo otro, lo que tú decías del aporte así como sociedad, yo creo que nadie está llamado a ser experto en este tema. Pero, por ejemplo, saberse el 1412 y tú te encuentras con una persona que te pide ayuda y tú no sabes cómo ayudar, una forma de ayudar es decirle, llama a este número. Ahí te van a poder orientar. Lo vamos a agregar al final. En la postproducción le vamos a agregar el 1412 para que la gente sepa que tiene un lugar donde acudir cuando a veces ve que no hay salida, y eso está muy importante. Sergio, te agradecemos nuevamente. Gracias a usted. Sergio Chacón, psicólogo experto también en este tipo de escenarios, muy agradecido. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Punto de Vista, el podcast. Muchas gracias.